Have you ever been home alone? Sometimes on purpose. How did that happen? Oh, they just leave me there. I don't know why. ¿Alguna vez te has quedado solo en casa? No me refiero a estar sin adultos por unas horas. Me refiero a ese otro tipo de soledad. La que no se nota, la que ocurre cuando hay gente alrededor. Pero nadie te escucha de verdad. A veces, los niños se quedan solos por accidente. Y otras veces, porque los adultos están demasiado ocupados persiguiendo algo más. Éxito. Dinero. Sueños que no se cumplieron. A principios de los años 90, el mundo entero conocía la cara de un niño. Su sonrisa estaba en carteles, televisores y portadas de revistas. Hacía reír a millones de familias y, sin saberlo, se convertía en uno de los niños más famosos de la historia del cine. Desde fuera, parecía el niño perfecto, el niño afortunado, el niño que lo tenía todo. Pero la fama tiene una forma curiosa de engañar, porque mientras el público aplaudía, ese niño aprendía a trabajar como un adulto. Mientras el mundo lo celebraba, en casa no tenía una habitación propia. Mientras todos hablaban de éxito, nadie se preguntaba cómo se sentía realmente. Esta historia no empieza con un escándalo. Empieza con un silencio. El silencio de un niño que entendió muy pronto que no podía decir estoy cansado. Que no podía decir no quiero. Que no podía decir basta. Porque cuando tu familia depende de ti, dejas de ser un hijo y te conviertes en un producto. Hoy no vamos a hablar solo de Hollywood, ni solo de fama, ni solo de una infancia robada. Vamos a hablar de algo más profundo. Del precio invisible del éxito temprano. De lo que ocurre cuando un niño carga con responsabilidades que no le pertenecen. Y de cómo, a veces, la persona que más debería protegerte es la que más miedo te da. También vamos a hablar de una noche. Una noche en la que ese niño tuvo que hacer algo impensable. Una llamada que lo cambió todo. Una decisión que marcó el final de una infancia y el comienzo de una larga reconstrucción. Pero esta no es una historia oscura sin salida. Es, sobre todo, una historia de supervivencia. De aprender a vivir después del dolor. De romper ciclos que parecían imposibles de romper. Y de descubrir que incluso quienes crecieron sin sentirse protegidos, pueden aprender a proteger a otros. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta sincera. Si un niño hace feliz a todo el mundo, pero nadie se asegura de que él esté bien, ¿hemos hecho realmente lo correcto? Porque esta historia no trata solo de un niño famoso. Trata de lo que como sociedad elegimos mirar. Y de todo lo que preferimos ignorar. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora no es la historia que viste en las películas. Es la historia que ocurrió cuando las luces se apagaron. Cuando la gente habla del éxito temprano, suele hacerlo con admiración, con una sonrisa, con frases como ¡qué suerte! O ojalá yo hubiera empezado así. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar qué se pierde cuando se gana demasiado pronto. Entre los 8 y los 14 años, Macaulay no vivió una infancia común. Vivió una agenda. 14 películas en apenas 6 años. Más de 2 proyectos por año. Rodajes interminables, entrevistas, vuelos, hoteles, sesiones de fotos. Mientras otros niños aprendían a jugar, él aprendía a repetir tomas. Mientras otros se aburrían en clase, él memorizaba diálogos. Y mientras otros soñaban con ser grandes algún día, él ya trabajaba como un adulto a tiempo completo. Desde fuera, parecía un privilegio. Desde dentro, era una rutina agotadora. Porque cuando un niño se convierte en una estrella, el mundo empieza a tratarlo como si ya no fuera un niño. Se espera que rinda, que obedezca, que no se queje y sobre todo que esté agradecido. Hay algo que rara vez se dice en voz alta. El talento no elimina el cansancio. Un niño talentoso sigue siendo un niño. Se cansa, se frustra, necesita jugar, equivocarse, aburrirse y a veces simplemente decir no puedo más. Pero en la industria del entretenimiento, el éxito temprano suele venir acompañado de una trampa silenciosa. Si funcionas, sigues. Si produces, continúas. Si generas dinero, no paras. Muchos adultos confundieron ese ritmo con disciplina. Otros lo llamaron oportunidad. Pocos se atrevieron a llamarlo por su nombre. Trabajo infantil normalizado por la fama. Y el problema no es solo Hollywood. Es la idea profundamente equivocada de que, porque un niño sonríe frente a una cámara, todo está bien. La lección es sencilla, pero incómoda. El éxito no debería exigir el sacrificio de la infancia. Y ningún logro justifica que un niño viva como una máquina de producir. Porque cuando crecer se vuelve una obligación, la niñez no desaparece, se rompe. Y lo más duro es que, para Macaulay, el verdadero peso no estaba solo en los sets de rodaje. Estaba en casa. Porque mientras el mundo celebraba su éxito,
Su familia empezaba así a depender de él de una forma que ningún niño debería cargar. Y ahí fue cuando la fama dejó de ser solo agotadora y se convirtió en una responsabilidad imposible. Y así llegamos al siguiente capítulo. Hay una línea invisible que, cuando se cruza, cambia la vida de un niño para siempre. Es la línea que separa ayudar de sostener, jugar de cargar, ser hijo, de convertirse en proveedor. Y Macaulay cruzó esa línea demasiado pronto. En una familia numerosa, el éxito de un solo niño empezó a mantenerlo todo en pie. Alquiler, comida, bastos, sueños de adultos que por fin parecían posibles, sin que nadie lo dijera en voz alta. Ese niño de 8 años se convirtió en el motor económico del hogar. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil, pero muy profundo, cambia por dentro. En psicología, existe un término para esto: parentificación. Sucede cuando un niño asume responsabilidades que no le corresponden. Cuando aprende, sin que nadie se lo explique, que su valor está ligado a lo que aporta. No es una decisión consciente, es una adaptación para sobrevivir. El mensaje que recibe es claro, aunque nunca se pronuncie: te necesitamos. No puedes fallar. Sin ti, todo se cae. Desde fuera, puede parecer una historia de orgullo familiar. Un hijo salvando a los suyos, un ejemplo de madurez precoz. Pero desde dentro, es una carga silenciosa. Porque cuando un niño siente que toda una familia depende de él, ya no se permite cansarse, ni equivocarse, ni decir que no quiere seguir. Aprende a sonreír, incluso cuando duele. Muchos adultos confunden este sacrificio con fortaleza. Otros lo llaman responsabilidad. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere mirar de frente. Un niño no debería cargar con el miedo de que todo se derrumbe si él se detiene. Ese peso no forma carácter. Rompe algo más frágil: la sensación de estar a salvo. La pequeña lección aquí es simple, pero importante. Los hijos no nacen para rescatar a sus padres. Y ningún éxito justifica robarle a un niño el derecho a sentirse cuidado. Porque cuando el amor se mezcla con dependencia, el cariño deja de ser un refugio y se convierte en presión. Y para Macaulay, esa presión no venía solo del dinero. Venía sobre todo de la persona que más control tenía sobre su vida, su padre. Y con él, la infancia dejó de ser solo pesada y empezó a ser peligrosa. Ahí comienza la parte más oscura de esta historia. Hay noches que no se olvidan nunca. No por lo que pasó, sino por lo que obligaron a decidir. Para un niño, llamar a la policía contra su propio padre no es un acto de rebeldía. Es un último recurso. Es el momento en el que el miedo deja de proteger y el silencio ya no alcanza. Aquella noche, la violencia cruzó una línea. No fue solo un grito, no fue solo una amenaza, fue un golpe. Y después otro. Macaulay cayó al suelo. Y por primera vez, entendió algo con absoluta claridad. Si no hacía nada, aquello no iba a terminar. No al día siguiente, no cuando creciera, no cuando todo se calmara. No iba a terminar nunca. Muchos adultos se preguntan por qué los niños no hablan antes. ¿Por qué no piden ayuda? ¿Por qué aguantan tanto? La respuesta es más simple y más triste de lo que parece. Porque un niño siempre intenta proteger a su familia, incluso cuando la familia no lo protege a él. Llamar al 911 no fue una reacción impulsiva. Fue el resultado de años de miedo acumulado, de noches aprendiendo a no provocar, de días midiendo cada palabra. Cuando la policía llegó, el padre admitió haberlo golpeado. Intentó justificarlo, minimizarlo, convertir la agresión en disciplina. Pero algo ya había cambiado. Porque esa llamada no solo pidió ayuda, marcó un límite. Por primera vez, un niño dijo: esto no está bien, y no voy a permitirlo más. Es importante entender lo que significó ese momento. No fue valentía en el sentido heroico. Fue supervivencia. Como muchos niños en situaciones de abuso, Macaulay no llamó porque se sintiera fuerte. Llamó porque ya no podía seguir soportando. Y eso, en sí mismo, es un acto profundamente humano. La pequeña lección aquí es dura, pero necesaria. Cuando un niño tiene que elegir entre el miedo y la protección, algo ha fallado mucho antes. Ningún niño debería verse obligado a hacer esa llamada. Pero cuando ocurre, no es traición. Es una señal de que el límite ya fue superado. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La familia empezó a romperse. Los adultos entraron en guerra. Y el niño que había pedido ayuda quedó atrapado en medio. Porque a veces, escapar del peligro inmediato solo es el comienzo de una batalla mucho más larga. Y así entramos en la etapa más confusa de su vida: la libertad. Mezclada con el caos, la desaparición y un silencio que dolía de otra manera.
A veces creemos que la libertad es el final feliz, que escapar del peligro significa, automáticamente, estar bien. Pero para muchos niños que han vivido bajo control y miedo, la libertad llega y no trae paz, trae silencio. Después de aquella noche, el mundo de Macaulay se desmoronó. Sus padres se separaron. La batalla por la custodia se volvió pública. Y los titulares, como siempre, llegaron antes que la comprensión. De pronto, el niño más famoso del cine quería desaparecer. No para castigar a nadie, no para llamar la atención, sino para descansar, para dejar de ser mirado, para dejar de ser esperado, para dejar de ser necesario. Con apenas 14 años, tomó una decisión que sonaba imposible. Se retiró, no porque hubiera perdido el talento, sino porque había perdido algo mucho más básico: las ganas de seguir. Muchos lo vieron como un capricho, otros como una excentricidad, pero para quienes entienden el trauma, era una señal clara. Su cuerpo y su mente habían dicho basta. La depresión no siempre grita. A veces se sienta en silencio. En su caso no era solo tristeza, era vacío. Horas enteras en la bañera, días sin apetito. Cosas que antes daban placer dejaron de sentirse. Ese estado es especialmente peligroso, porque desde fuera parece calma, pero por dentro es desconexión, como si la vida siguiera sin tocarte. Esto le pasa a muchas personas que sobreviven a situaciones de abuso prolongado. Cuando la amenaza desaparece, el cuerpo, por fin, se permite caer. No es debilidad, es agotamiento acumulado. Durante años aprendiste a resistir, y cuando ya no hace falta resistir, no sabes cómo vivir. La pequeña lección aquí es importante. Salir del peligro no significa estar a salvo por dentro. Y sanar no es inmediato, ni lineal, ni visible. A veces, sanar empieza simplemente permitiéndote no estar bien. Durante ese tiempo, los rumores hicieron ruido. Fotos sacadas de contexto. Historias inventadas. Gente que confundió dolor con escándalo. Pero la verdad era mucho más silenciosa. Un adolescente intentando reconstruirse sin saber todavía cómo. Y, sin embargo, en medio de ese silencio pesado, empezó algo distinto. Muy despacio. Sin anuncios, sin titulares. La idea de que el pasado no tenía por qué definir el futuro. De que sobrevivir no era el final, sino el comienzo. Porque después de tocar fondo, a veces aparece una pregunta nueva. ¿Y ahora, quién quiero ser yo? Y con esa pregunta, llegamos al último capítulo de esta historia. Hay personas que pasan toda la vida huyendo de su pasado. Y hay otras que, con el tiempo, deciden mirarlo de frente. No para revivirlo, sino para no repetirlo. Macaulay eligió el segundo camino. Durante años, su mayor miedo no fue volver a la fama, ni a los titulares, ni siquiera al dolor de lo vivido. Su mayor miedo era algo mucho más silencioso: convertirse en aquello de lo que había huido. Porque cuando creces rodeado de control, de gritos, de miedo, el patrón se queda grabado muy dentro. Y romperlo no es automático, es una decisión diaria. Con el paso del tiempo, Macaulay volvió al actuar, pero esta vez en sus propios términos. Sin prisas, sin exigencias externas, sin dejar que el trabajo definiera su valor. Y en ese proceso, apareció algo que lo cambió todo: el amor. Y después, la paternidad. Convertirse en padre fue enfrentarse al pasado desde otro lugar, desde el lugar del adulto que ahora tenía una elección. No se trataba de ser perfecto, se trataba de ser diferente, de crear un hogar donde no hiciera falta tener miedo, donde el error no fuera castigado, donde el cariño no dependiera del rendimiento. Un hogar donde una palabra, pequeña pero poderosa, se dijera sin condiciones: estoy orgulloso de ti. Puede parecer una frase simple, pero para alguien que casi nunca la escuchó, decirla es un acto de reparación. Es decirle al niño que fuiste que ya no tiene que demostrar nada, que ahora hay alguien cuidando. Muchos estudios hablan de la transmisión del trauma entre generaciones, de cómo el dolor no resuelto se hereda. Pero también existe otra verdad, menos conocida. El cuidado también se aprende, y el amor consciente puede cortar ciclos enteros. Romper el ciclo no significa borrar el pasado. Significa no dejar que decida el futuro. La pequeña lección final de esta historia es profundamente humana. No elegimos de dónde venimos, pero sí podemos elegir qué hacemos con lo que vivimos. Macaulay no cambió su infancia. No pudo, pero cambió el significado de su historia. Y eso, a veces, es la forma más poderosa de sanar. Porque al final, no se trata de olvidar lo que dolió. Se trata de construir algo nuevo con las piezas que quedaron. Y quizás por eso, cada vez que volvemos a ver Home Alone,
Ya no solo vemos a un niño ingenioso en una casa vacía, vemos a alguien que sobrevivió, que aprendió y que decidió amar de una forma distinta. Y ahí, exactamente ahí, es donde esta historia encuentra su verdadero final.